Para el caso de la rotación, observamos que aparte del eje X, del eje Z y del eje Y, tenemos un cuarto eje que es un círculo azul que vemos en el exterior. Este eje depende de la posición de mi cámara nuevamente. Digamos que el eje de esta rotación es una línea imaginaria que se forma desde la vista que tenga yo en mi cámara en este momento y el centro del objeto seleccionado. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, rotar el cubo en una posición caprichosa como esta, por ejemplo, yo pongo mi cámara en esta posición y selecciono este eje exterior y puedo rotar el cubo de esta forma, que sería muy difícil hacerlo moviendo un poco este eje, luego este otro y así. Hay que tener en cuenta que cuando yo utilizo este eje exterior, todos los valores de rotación están cambiando simultáneamente. Eso quiere decir que estoy afectando a todos los ejes en este movimiento. En algunos casos esto puede ser confuso, puede generarme de pronto algunos problemas y puede ser preferible tener algún control puntual sobre los ejes que estoy animando. Sin embargo, todo depende de la situación, todo depende de lo que uno necesite hacer. Para la herramienta de escalar, igual que lo anterior, puedo escalar en el eje X, puedo escalar en el eje Z, en el eje Y, o si lo selecciono desde el centro, voy a escalar proporcionalmente toda la geometría. Ahora, a nivel de tips, como para acelerar el trabajo, si ustedes se dan cuenta, los ejes que ahora son verde, azul y rojo, cambian de color en el momento en el que yo lo selecciono. Por ejemplo, si yo selecciono el eje X, inmediatamente se pone amarillo. Amarillo quiere decir que está activo. Cuando el eje está activo, yo puedo utilizarlo sin tener que ir ni siquiera hasta la flecha, hacer clic y mover, sino que con que el eje esté seleccionado, yo puedo utilizar el clic central del mouse en cualquier lugar de la escena donde me encuentre y sencillamente arrastrar. Maya detecta que hay un eje seleccionado, que en este caso es el eje X, y el movimiento que yo le dé al mouse, pues él lo lleva a ese eje y lo aplica. Yo puedo hacer lo mismo con cualquier eje, por ejemplo el eje Y, hago un clic, lo activo y una vez está activo, con el clic central, en donde quiera que me encuentre, puedo acceder a ese movimiento. Adicionalmente hay otro tip similar a este que acabamos de ver y es con la tecla Shift y el clic central igual. Ya vimos que yo puedo seleccionar un eje y moverlo con el clic central, pero podemos ir incluso más allá. Yo puedo no tener ningún eje seleccionado, como ven, verde, azul y rojo, no hay ninguno amarillo en este momento, pero si yo espicho la tecla Shift y el clic central, Maya inmediatamente abre los ejes y está listo a detectar el movimiento que yo realice con el mouse. Si yo me muevo para la derecha en este momento, Maya detecta que el movimiento de mi mouse corresponde en este caso al eje X e inmediatamente lo activa y pues ya posteriormente lo puedo trabajar con el eje central igual. Pero si se dieron cuenta, yo no tuve que seleccionarlo desde un inicio. Por ejemplo, yo puedo repetir aquí la misma función con tecla Shift hacia la derecha y si de repente yo quiero, digamos, cambiar al eje Y, puedo despichar Shift y voy hacia arriba. Inmediatamente él detecta cuál es el movimiento de mi mouse y lo interpreta. Esto funciona muy bien siempre y cuando yo tenga mi cámara en una posición que no le permita al software confundirse. ¿Cómo se podría confundir? Por ejemplo, si yo me paro aquí en una diagonal entre el eje Y y el eje Z y yo muevo, hago Shift y muevo hacia arriba, por ejemplo, él en este caso interpretó que el movimiento más apropiado es el del eje Z.
pero yo quería que se moviera en el eje Y. Para eso tengo que acostar un poco más la cámara hasta que ya no le dé lugar a equivocaciones al software para que él seleccione el eje que yo quiero. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, cuando yo tengo una escena muy grande en la que los elementos míos están lejos del grid. En este caso el grid está acá, sabemos que cualquier cosa que creemos va a aparecer en el centro del grid, pero la escena o la parte de interés en la que estoy trabajando se encuentra fuera del grid. Yo puedo estar pendiente del grid de mi escena, de la parte de interés, y puedo crear un elemento. En este momento yo sé que ese elemento apareció en el centro del grid y yo sé que el grid se encuentra a mi lado izquierdo. Por lo tanto, yo puedo despichar la tecla Shift, el clic central, y jalo hacia este lado, y yo sé que mi elemento viene en camino y aquí está. Entonces no tuve que ni siquiera no tuve que alejarme de mi lugar de interés, ir al grid, seleccionar el objeto para traerlo, sino que por pura organización espacial yo sé que mi objeto aparece acá y lo puedo traer con Shift y amarrar el eje que yo necesito. Entonces son truquitos que pueden acelerar un poco el flujo de trabajo, que espero que los practiquen hasta que se sientan muy cómodos manejando y manipulando todos los elementos dentro de la interfaz. Nos vemos en una siguiente lección.